Hace poco Martin Scorsese dijo que el cine de superhéroes no lo consideraba cine, sino más bien un producto de entretenimiento y goce muy inmediato, de fácil digestión, similar a los parques de diversiones. El caramelo visual sin tramas humanas que cuestionen al espectador o que lo hagan sentir alguna catarsis significativa. Estemos de acuerdo con esto o no, las palabras de Scorsese también sirven bastante bien o incluso mejor para describir lo que actualmente es el cine de terror. Un cine que satisface de inmediato, de goce muy fácil, genérico, que impuso malas convenciones a la audiencia que ahora cree que el terror es irte a espantar con sonidos fuertes, screamers y movimientos de cámara trillados desde 2010. El género actualmente es flojo, que se asemeja más a una casa del terror de la feria que al arte de una película. Y si bien podría existir una diversidad de propuestas, la mayoría de producciones se va a las convenciones que venden. Culpo también en parte a la audiencia que ya consume este tipo de cine a sabiendas de que solamente se van a ir a espantar y a estresar de a gratis. No es malo porque ese sea su gusto, es malo porque al consumirlo le das la razón a la industria y provocas que ese tipo de fórmulas se tripliquen y se mantengan. Cuando algo se nombra obra maestra no significa que sea lo mejor que existe, que es insuperable. Bien podemos decir que El Padrino es una obra de este tipo con la misma seguridad que podemos decir que Parásitos también lo es. Realmente cualquier obra tan buena de la que se pueda aprender, una obra que enseñe, que dentro de su ejecución ejemplifique los mejores usos de la forma, puede ser dentro de su dirección, guión, fotografía, montaje, actores. Cualquier obra que logre eso, más allá del entretenimiento, la podemos considerar obra maestra. Por tal motivo, El Exorcista es una de esas obras maestras del género. No es casualidad ni moda que sea una obra de cultura universal que traspasa generaciones. Una que ejemplifica mediante su forma lo que funciona bien a nivel narrativo visual. Es una excelente adaptación, con un excelente guión, con una excelente dirección, una cinta que enseña mediante estas tres ramas disciplinarias cómo aterrar, cómo combinar el realismo como corriente a la fantasía del terror y crear una atmósfera verdaderamente incómoda. Lo primero que logra El Exorcista es que antes de ser una buena cinta de terror es un buen drama. Antes de dar miedo provoca empatía, antes de impactar visualmente presenta y desarrolla personajes con sus propios problemas, miedos, complejos internos, conflictos personales, etc. Antes de mostrar vomitadas, cabezas giradas y levitaciones demoníacas, nos muestra primero a una madre soltera, sola, que poco a poco se hunde en un conflicto que se sale de sus posibilidades de entendimiento y capacidades para resolver. Realmente la película se mueve en torno a la señora McNeil y el padre Carras. Regan no es la protagonista, ella es el motivo, el detonante del conflicto en la señora McNeil. El eje de la película son los conflictos y obstáculos que ella tiene que enfrentar para poder sanar a su hija. Con esto, la grandeza de la película no radica en lo que siempre se recuerda o retoma como referencia visual universal para referirse a ella, el exorcismo per se. La grandeza radica en la construcción a ese exorcismo, que únicamente ocupa el clímax de la cinta, unos 20 minutos. La razón de que sea lo más recordado es que mediante esta antelación, esa construcción previa, el exorcismo es muy poderoso. No solamente es impactante visualmente, sino que detrás hay todo un peso dramático en el que audiencia y personajes están involucrados. Nos importa la resolución a ese exorcismo, esa batalla final para liberar, o no, a Regan. La película, y también la obra original, brilla por la forma en que confronta de forma tan cruda muchos temas, por cómo incomoda con detalles psicológicos muy interesantes que ponen de cabeza algunas convenciones sociales de ese tiempo y de este. Detalles que se encargan de sostener todo el peso del terror de la película. La dirección y el montaje nos dan una obra cuya alma radica en la reacción. Todo gira en torno a eso. La reacción es la columna vertebral de la cinta. Con reacción me refiero a que lo impactante de la película, lo brutal, no está hecho para impactarte directamente a ti como audiencia. La primera capa de emoción es que impacta dentro de la misma ficción a los personajes. Las reacciones del padre Carras, de la madre, de los doctores, de la misma Regan en algunas secuencias. De ahí, indirectamente, el espectador también es aporreado con estas secuencias brutales. Todo se basa en impacto, corte a reacción, impacto, corte a reacción
impacto, corte a reacción. Dentro de la narrativa cinematográfica, la reacción a una acción es poderosa para nosotros y es lo que realmente nos hace sentir. En eso se basa, por ejemplo, la dirección de Jurassic Park de Spielberg. Esta mítica escena funciona en su totalidad bajo ese principio y de no ser así no funcionaría como lo hace, no nos haría sentir lo mismo. Obviamente el montaje es importante porque involucra pues el corte, pero las actuaciones, la forma en que el director le saca los matices correctos para la escena, los movimientos de cámara, la composición, el diseño de sonido traumatizante, el conjunto de eso es lo que te vende la emoción. La escena en donde Regan es examinada es el primer ejemplo perfecto de este tipo de choque traumatizante, la primera secuencia tortuosa, que funciona de maravilla porque en primera es un precedente para lo que la película nos hará sentir posteriormente a mayor escala y porque hay varias capas de emoción que interactúan al mismo tiempo. En primera, la ansiedad que conlleva ver dicho procedimiento, en segunda, la reacción de Regan a la situación y en tercera, la reacción de la madre al ver a su hija en ese estado tan vulnerable. De nuevo, corte a reacción. La escena sintetiza muy bien el modus operandi de la película, cómo usará sus recursos para generar trauma, generar reacción. El resto de secuencias del tipo y el exorcismo repetirá entonces ese modelo de reacción, el miedo en la mirada del padre Karras, del padre Merrin, la desesperación de la señora McNeil, el terror en sus gritos de angustia al ver a su hija convertida en un ser que ella no reconoce. Todo eso es una construcción audiovisual de pánico magistral, una orquesta cuyo propósito es impedirte que tragues saliva y perturbarte, y eso solo a nivel visual, porque atrás está un guión que también te está taladrando con emociones de interacción dramática y torturándonos con un terror psicológico. Well, you see, I hope you can hear me. Can you hear me okay? Let me see. Go on. Para empezar, Regan es un recurso empleado de forma excelsa para cumplir este cometido de tortura. Se nos presenta como la viva imagen de la inocencia, la voz, la actitud, la chispa, los gestos. Es una niña de lo más simpática, educada y dulce. Todo lo que vemos de ella durante su presentación es blanca pureza. Sin embargo, está entrando a la adolescencia, está en una transición grande, razón a la que se le adjudican los primeros comportamientos extraños. Empáticamente, esta sutil pérdida de inocencia durante el primer tramo del metraje, como el decir groserías vulgares, comportamiento errático, recuerda la natural transición a la adolescencia de cualquier niño, instrumento empático para conectar más con la protagonista, la señora McNeil. A esto se le suma el desbalance psicológico derivado del divorcio de sus padres, otro instrumento empático. La señora McNeil está sola para enfrentar todo esto, para cuidar a su hija. Siguiendo con Regan como recurso para perturbarnos, la evolución que sufre durante la película es impactante desde todo ángulo. El verla al inicio como ese ser inocente, el modelo perfecto de un infante, hace que lo que vemos a continuación no sea un impacto visual vacío, sino un verdadero golpe en las entrañas, sostenido como mencionamos por el modelo de acción, corte, reacción. Una escena donde esa misma niña está siendo prácticamente violada por la entidad en su interior, mientras dice un diálogo bastante grotesco a la madre que hace 30 minutos la estaba arropando en esa cama. You know what she did? Your canting daughter? Mientras además nos confirman que ella asesinó a Paul Dennings, el director, con una crueldad visual admirable por lo mal que nos hace sentir. Escenas como esta provocan terror por lo que involucran, no por el espectáculo. Realmente lo que disgusta es la construcción emocional, que se traduce en una tortura psicológica al ver eso. Regan es un instrumento para empatizar no directamente con ella, porque sí, no es bonito ver su transformación, pero el verdadero impacto es el que recae sobre su madre. Regan como recurso se usa para afectar a la madre. Así como se nos transmite el terror y desesperación indirectamente con la madre, durante el exorcismo el padre Karras es quien nos lo transmite. Él es el sujeto que servirá durante el clímax como el puente o catalizador de las reacciones que se nos transmitirán. Es el sujeto principal del corte a reacción de toda la secuencia. Asimismo, esto nos transmite su debilidad, su cansancio. Precisamente la secuencia del exorcismo es agotadora de ver, culminando el primer bloque con este plano del padre Karras abrumado, exhausto por algo que no está aguantando, que lo superó. Una emoción de rebote que llega a nosotros. Estamos exhaustos por el trauma psicológico que la película ha logrado crear hasta ese momento. Y precisamente la
película también tiene un peso visual tremendo, un peso que le da importancia a transmitir lo que sienten los personajes, a crear atmósfera y ambiente en vez de desplegar acción y efectos brutos, en vez de solamente crear tensión con movimientos entre comillas ingeniosos para marear a la audiencia y darle un puñetazo de emoción gratuita. Curiosamente, esta, siendo una de las obras maestras del terror, carece casi por completo de ese tipo de construcción de tensión y expectativa para generar estrés o sorpresa. Prefiere sostenerse por las cosas que comentamos anteriormente, el drama y la tortura visual. Me gustaría mencionar la atmósfera de la película, o más bien su uso de atmósferas, porque al igual que las situaciones, estas van cambiando. Más que nada con el objetivo de analizar cómo esto afecta directamente al espectador y que no es de a gratis este tipo de elecciones creativas. Hay una construcción atmosférica evolutiva para que, llegando al final del segundo y todo el tercer acto, nos sintamos mal. Es una sensación enfermiza, como cuando a la mitad de la noche el teléfono suena para avisar que alguien acaba de fallecer. Una sensación de interrupción de tranquilidad, de invasión, todo desde el punto de vista audiovisual, fotográfico y de dirección. Vamos a ver cómo lo hace. Durante el inicio del primer acto, o sea, antes de que llegue el conflicto principal y durante el primer detonante, la atmósfera dentro de la casa McNeil es cálida, los colores de la ropa, del escenario o la iluminación. Este conjunto de tonos, que toma en cuenta hasta la piel de los actores, produce resultados amigables, reconfortantes. Visualmente nos transmite calma, puesto que los colores tampoco llegan a ser demasiado vibrantes. Son tonos que, si bien son cálidos, son apagados, cremositos. Es una paz rutinaria, casi no hay colores chirriantes salvo pequeñas invasiones. En la subtrama de Carras esto es bastante diferente, con tonos menos cálidos y una luz que crea contrastes mucho más fuertes. Las sombras y los oscuros predominan a la tenue luz de las escenas, puesto que su vida, a diferencia de la de los McNeil, no es una pacífica cotidianidad, siendo él un hombre más atormentado por los problemas que carga en sus hombros, y siendo él también la encarnación viva dentro de un personaje, ese dilema que la película maneja de iglesia y psicología, de religión y ciencia, fantasía, y recordemos que él, siendo un padre, también estudió psicología. El detonante de la cinta es cuando Regan comienza a actuar extraño, introducido durante la primera consulta del doctor, donde los colores fuertes y vibrantes entre sí invaden la pantalla, desde el azul de las paredes, lo que está cosiendo la señora McNeil, los sillones, hasta el potente y contrastado rojo con blanco de la vestimenta que usa. Esto está rompiendo con el patrón de tonos que hemos visto en lo que va de la cinta y de hecho en lo que veremos en lo que resta, porque ni los tonos de la iglesia son tan vívidos y vibrantes como los de esta particular secuencia en el doctor. No volvemos a ver tal intensidad de nuevo ni en la misma locación. Es decir, tal cual como los sucesos de la escena nos dicen, los colores y atmósfera también anuncian que algo va mal, algo está desacomodado. Justamente la atmósfera funciona como un signo negativo sin que nos demos cuenta conscientemente, porque lo malo lo asociamos con lo oscuro. Sin embargo, esta escena, a pesar de ser la más colorida, es la primera que nos anuncia el mal de Regan. De ahí la atmósfera de la cinta se mantiene en su mayoría igual, como mencionamos al inicio, hasta que llega el cambio verdaderamente importante antes de finalizar la primera hora, justo después del primer ataque de Regan, en donde los doctores le dicen a la señora McNeil que no tienen una respuesta clara y su desesperación aflora. A partir de aquí, la atmósfera de la casa va a cambiar, totalmente en algunas escenas, sutilmente en otras, pero ya no es la misma que la del inicio. Los tonos dejan de ser tan amigables y se vuelven aún más neutros, la luz y el color que esta produce ya no es tan clara y se vuelve medio verdosa, o en su defecto la luz disminuye y las sombras aumentan y se endurecen. Esto resulta en una composición de color menos agradable, que se distancia mucho de las primeras escenas en la casa, incluso en las escenas que no intentan generar impacto. Y así la decadencia atmosférica poco a poco nos lleva al exorcismo, donde la calidez se borra de la pantalla y solo existe el frío. Los tonos son fríos, la luz es fría, las sombras predominan, dándole dureza a la escena, pues como dijimos es la escena más importante para la reacción. Se siente como un funeral, más aún cuando se combina con la poca calidez que medio queda en la parte de abajo de la casa. Esa dicotomía durante la escena del exorcismo incrementa la sensación incómoda, como cuando esperas en un hospital, porque además si recordamos que la madre es durante casi todo el metraje la protagonista, esto nos está diciendo lo distanciada que se siente estando abajo, porque justamente el cuarto de Regan es importante, casi un personaje, es la morada del villano. Cada vez que entran es como adentrarse a la cueva del dragón. Y justamente hablando de esa separación que existe entre el cuarto y la parte inferior de la casa, el director escoge un plano que se repite a lo largo de la película que se me hace muy interesante para acrecentar este aislamiento y expectativa y darle el misticismo terrorífico al cuarto. Hablo de los planos subjetivos de la puerta de Regan. El primero es en la primera escena total y completamente sobrenatural de la película, donde la madre entra corriendo al cuarto y es el plano subjetivo o de punto de vista el que revela de inicio lo que ocurre en el cuarto. Y durante la misma tenemos otro plano subjetivo de la puerta cerrándose, dividiendo la casa del cuarto.
El segundo, y uno de los más importantes, es cuando el padre Karras llega a ver a Regan por primera vez. El plano subjetivo vuelve a abrir la escena revelando a una Regan espantosa. Creo que se puede considerar a este como el primer plano que verdaderamente establece una división, el que declara al 100% que cada vez que entres al cuarto de Regan algo horroroso va a pasar. Y el último plano también es importante, el inicio del clímax, el inicio del exorcismo, cuando Karras cierra la puerta. Esto con la intención de mostrar la separación total, el aislamiento completo de ambas partes, tanto de los padres como de la madre que no puede entrar. La ansiedad del plano anteriormente era usada porque íbamos a entrar al cuarto, en esta ocasión es porque vamos a encerrarnos en el cuarto, porque el bloque más importante de la película ocurre en esta escena. Y luego se vuelve a usar de la misma forma, aunque sin ser un plano subjetivo, cuando el padre Merrin saca a Karras para enfrentarse solo al demonio, con la misma finalidad, crear división. Otro plano buenísimo es precisamente cuando Merrin corre a Karras, que justo está conectado con el que ya mencionamos que muestra a Karras totalmente agotado y superado. En este, el demonio logra quebrar al padre mediante su madre y ya no puede continuar con el exorcismo. El padre Merrin lo expulsa y nos dan esta composición poderosa donde las tres figuras están en el mismo plano. Del lado derecho, el padre Merrin claramente como figura superior o de autoridad por su peso en la composición. Del lado izquierdo, el demonio que ocupa el menor espacio y en medio Karras. En este plano de inicio parece que la interacción directa es entre los dos padres, uno estando sobre el otro como autoridad en el momento. Es una composición de poder, pero el detalle de Regan en el fondo y el hecho de que Karras la voltee a ver representa muy bien la persuasión, la influencia del demonio en Karras para hacerlo salir. Es una trampa para mermar las fuerzas de los padres, para separarlos. Bien podría ser mi plano favorito de la película, una verdadera muestra de gran dirección. No es la levitación, no son los efectos, son detalles como este, verdadero uso de la cinematografía para la narrativa que hacen a El Exorcista un ejemplo de no una buena película de terror, así como diciendo que, pues para ser del género es buena, no, es un ejemplo de buen cine. ¿Qué tanto pudimos aprender de esta película? Solamente viéndola. Realmente estas son el tipo de obras que enseñan mucho si nos paramos a pensar qué es lo que funciona y por qué funciona. Una muestra perfecta de que se puede crear terror sin necesidad de espantar, de hacer brincar. Y justo con esto podemos decir que lo que le hace falta a este género es tomarse en serio. Espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos para que más gente pueda conocer la maestría que está detrás del Exorcista y también para que más gente pueda conocer este canal. No olvides suscribirte y picarle a la campana de notificaciones para seguir viendo videos así de deliciosos. Hablamos de cine, series y videojuegos. Y bueno, esto fue Filmsplay y yo soy André, espero vernos pronto en un nuevo video.